Cuando yo llegué aquí en 1960, la fe había llegado por medio de la señora Betty Toombs y Olavo Novaes, un brasilero. Primer casa que llegamos era la casa de papá de Mireya y abuela de Mireya. Después todas las rancherías que estaban en mi camino, iba hasta por la tarde, por la noche casi, como 6, 8 kilómetros, y regresaba en medio camino y quedaba allá donde Tomás. Tomás era uno de los primeros. Otro era un Francisco. Él también fue uno de los primeros bajares de aquí. Entonces, con él y el papá de Mireya, hicimos primer instituto en Valledupar, con esos dos. Y porque habíamos comprado un terreno en Valledupar para hacer instituto allá. El doctor Mohajer vino y dijo, no, eso tiene que hacerlo allá mismo en Riohacha. Hace alrededor de 50 años, primero con mi papá, mi abuelita materna, y luego ya la generación nuestra, con señor Javier Resbani, que en paz descanse, nuestro padre espiritual, en Guayuna y Tata. Amator Bahadur Khanum venía en una gira, 1968, por aquí. Entonces ella pues muy contenta por estar aquí y nos recomendó todo lo que podíamos hacer para indígenas. Y digo, enseñan a los indígenas todo lo que pueden. Es un recuerdo muy especial, ya que nos enseñó de una manera espiritual, nos mostró el camino que a través de la educación era que se podía tener el progreso en las comunidades. Nosotros recibimos esa gran orientación en muchísimas comunidades, en esas comunidades que nadie quería llegar. De él aprendimos muchísimo sobre la fe, servicio a la comunidad. Nos enseñó muchísimo acerca de la educación en los niños, jóvenes, en donde hoy en día la educación hace parte de nuestra cultura. Ya los niños a partir de la edad de 5 años asisten a las escuelas donde aprenden valores, aprenden a leer, a escribir y aprenden cosas de la fe. Ya cuando llegan a la edad, digamos, a la adolescencia, son jóvenes que sirven a su comunidad, y ya cuando emprenden a realizar labores a la sociedad, son jóvenes que sirven a su propia gente. Hoy en día, el resultado que vemos es que hay muchos maestros que ya están sirviendo al Estado, están sirviendo en sus comunidades y están muy felices de poder servir en su comunidad. Y son personas con diferente mentalidad que toman el trabajo como un servicio, gracias a las enseñanzas del señor Habib. Es ahí donde recordamos muchísimo a Tata, porque nos enseñó que tenemos que trabajar por nuestra gente, que tenemos que levantar nuestra familia, tenemos que servirnos unos a los otros, y esta educación que nosotros adquirimos es la única riqueza que nosotros tenemos como ser humano. La experiencia muy especial que tengo de la vida del señor Javid es haber aprendido de él como la humildad, el amor hacia nuestras comunidades, el servicio, y ya que
En la época que llegué aquí a La Guajira, era la época que estaba iniciando la universidad. Y fue muy especial, fue muy bueno haberlo conocido en esa época, ya que me impulsó al servicio, a- al amor hacia las comunidades, el amor hacia mi profesión como docente. Ya que inicialmente no estaba como tan enfocada a mi papel de docente, pero en esa época se estaba organizando la Fundación Hayuir y como era la etapa de la organización, íbamos a las comunidades y él era el que daba el discurso sobre la importancia de la educación en las comunidades, más en las comunidades indígenas, ya que no nos encontrábamos con algunas personas adultas que no le veían importancia a la educación. Y ahí aprendí como a querer a mi pueblo, a mi cultura, a mi gente, porque yo decía, si lo hacía él, que él no era guayú, pero con qué amor, con qué entrega lo hacía, eso para mí fue una experiencia muy especial. Lo que vi en él es que siempre enseñó con el ejemplo. O sea, en ningún momento me sentó, me habló, sino que yo lo observaba. Entonces yo veía lo que él hacía. Entonces ahí fue que aprendí. Porque uno como guayú, pues uno aprende viendo a los adultos. Belkis era la primera persona que terminó universidad en Fundaec. En toda La Guajira. Era primera persona profesional, o sea, que había terminado su universidad. De verdad que es un gran aporte a nuestro pueblo y de la cual nos sentimos muy orgullosos, muy agradecidos con la comunidad Bahá'í, con Dios y con Bahá'u'lláh por todo lo que ha dado a nuestro pueblo. Soy lo que soy gracias a él. Él me mandó a estudiar, pero lo primero que me dijo es que vaya, fórmese, pero tiene que regresar a enseñar a su gente. Y usted viene a servir a su pueblo. Y eso fue que yo tuve pendiente cuando yo estuve estudiando en la universidad. Mi papá pues hace como el 2004 ya había fallecido. Entonces la figura paterna pues para mí había quedado como a un lado, ¿no? Pero ya vuelto otra vez, conectado mucho más de cerca del señor Habib, ya lo veía como una figura paterna. Entonces todo lo que decía, sus consejos, las enseñanzas que decía, la misma vida de él, sencillo, sus hábitos, todo eso, empecé a verlo como una forma como de vida, ¿no? Entonces, de hecho, gracias a todo eso, yo siento que el amor que tengo por los libros, por las enseñanzas Bahá'í, se lo debo a él. El señor Habib siempre se ha recordado para mí como ese padre espiritual, porque para mí yo lo puedo decir que fue como mi padre espiritual, que le marcó su vida realmente, más que todo en su vida de servicio, de llevar la enseñanza de la fe hacia todas las comunidades, como él también lo hacía. Aunque han pasado 10 años desde que emprendió su viaje, su presencia no se ha desvanecido. Al contrario, se ha multiplicado en cada comunidad, en cada ranchería y en la mirada de esperanza de nuestra gente. El señor Habib no solo fue un educador, fue un sembrador de sueños. Él creía con una convicción inquebrantable que la educación es el tejido con el que se construye la libertad. Para él, educar era el acto de amor más puro y la herramienta más poderosa para transformar realidades. Hoy en día decimos esto continúa porque la Fundación Hayuir es una entidad que sigue trabajando por la educación de la niñez, de los prejóvenes, de los adultos, y pues la gente dice, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la Fundación Hayuir? Se acabó porque se fue el señor Habib, ya no está. No, hay mucha gente que está trabajando, ya hay jóvenes también que tienen sus grupos de estudio los sábados, así que
Damos gracias a Dios, de verdad, de poder tener ese privilegio de haberlo tenido aquí. Y lo tenemos en nuestra comunidad, lo tenemos en nuestros corazones. Él también es nuestra guía.